que hayan tomado un poquito de aire, que hayan por lo menos caminado tantito, dándole una vuelta aquí a la parroquia, para que no nos vayamos a dormir. Vi que algunos echaron ya su torta, ¿verdad? Su snack. Está muy bien, está muy bien. Qué bueno que compartieron, ¿verdad? Qué bueno que compartieron. No se los vayan a dormir, porque después a veces ya ven que de comerse algo uno, a veces puede dar sueño, ¿verdad? No vayamos a echarle la culpa al Padre Miguel. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios para seguir meditando en este día de retiro. Escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a ponernos de pie. Salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de abrojos, pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y dio frutos centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. A lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Acomódense, por favor, siéntense. Queridos hermanos, hoy hemos reflexionado sobre este pasaje del Evangelio de San Lucas, esta parábola del sembrador que salió a sembrar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el lema que nuestro señor cura nos sugirió para este retiro? ¿Se acuerdan? ¿Semillas de qué? ¿Y por qué creen que semillas de esperanza? ¿Por qué creen? Porque es la semilla que después va a germinar. ¿La esperanza de quién? De Dios, ¿verdad? Acuérdense, la esperanza, les decía en la misa, la semillita está en acto, pero está en potencia de que crezca y que dé abundantes frutos. Pero eso solamente será con la esperanza que pongamos nosotros en Dios. Si no ponemos esa esperanza en Dios, pues esa semillita le va a pasar lo que la parábola, ¿no? Las preocupaciones de la vida, los problemas del servicio, pues la van a ir sofocando y entonces no dará frutos.
En cambio, si nosotros ponemos nuestra esperanza, lo que le decíamos ahorita a Jesús en la hora santa, esa semillita va a dar fruto. Y va a dar frutos en duplicado, dice el Evangelio. Muchos frutos, abundantes frutos. Muchos. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner nuestra esperanza ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Y además, ¿qué creen? Este año es el año de la... ¿Sí sabían o no sabían? Es que a veces, fíjense que vivimos este jubileo de la esperanza como sin saber. ¿Por qué es que se vive un jubileo? Bien. El jubileo, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Es un año de gozo, es un año de alegría y generalmente se vivía cada 50 años, tomando la referencia que los judíos tenían para descansar. Ellos cada 50 años descansaban, daban descanso a su tierra. Decían pues, ya ven que Dios, ¿por qué cada 50 años? Porque acuérdense que el número 7, Dios lo ocupó para el día del descanso, ¿verdad? En 6 días ha creado todo lo que existe y el séptimo día lo ocupó para descansar. Y esa era como la parte fundamental. Por eso el último día de la semana era el día del descanso, era el día de no hacer nada, sino más bien de encontrarse con uno, de encontrarse con Dios. Y cuando multiplicaban ellos 7 por 7, les daba 49, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, ya hemos pasado 7 años, ¿verdad?, haciendo esto mismo, entonces el año 50 va a ser un año totalmente de descanso, un año donde vamos a dejar descansar la tierra, un año donde vamos nosotros también a vivir perdonando todo, el año que se perdonaba todo. Había normas incluso para tener esclavos y durante 49 años podían tener a estas personas, entre comillas, no entre comillas, porque era real, como esclavos, pero en el año 50 todos regresaban a su tierra, todos eran liberados, ¿verdad? Las rentas de la tierra eran también por medida de esto. Cercano al año 50 eran más baratas. En cambio, empezando después de un jubileo, eran mucho más caras porque iban a pasar 50 años que tú las ibas a tener, que tú ibas a sembrar, que tú ibas a tener esa oportunidad de estar en ellas. Entonces es el año 50 donde todo se perdona, donde todo vuelve a la aparente normalidad, donde se descansaba incluso la tierra. Por eso ya ven que incluso en los evangelios menciona que había graneros donde ellos conservaban su cosecha porque ese año no se sembraba y vivían de lo que durante 49 años habían ellos cosechado. Y después la iglesia toma esta referencia directa, pero como dice, 50 años son muchos, vamos a la mitad, ¿verdad?, al año 25, y entonces cada 25 años la iglesia celebra el año jubilar. Lo celebramos en el año 2000. ¿Quién ya había nacido para el 2000? ¿Poquitos? Yo los veo jóvenes a todos, ¿verdad? Muy bueno. Lo celebramos en el 2000 y ahora lo estamos celebrando, también en el año de la misericordia, ¿verdad? Que fue un jubileo extraordinario. Algún santo padre puede decir, este año quiero que sea el año extraordinario, ¿verdad?, de tal cosa, como el Papa Francisco que dijo, este año va a ser el año jubilar de la misericordia. Y ya ven que allá en Roma y en algunos puntos principales de nuestras diócesis se abren las famosas puertas santas, que durante esos 25 años permanecen cerradas. No porque la puerta sea solamente el que entra por esa puerta se va a salvar, sino haciendo alusión a lo que es Cristo, que Cristo es nuestra puerta, ¿verdad? Nuestra esperanza. Porque para pasar por una puerta, ¿qué tenemos que hacer?
pues caminar y estar al tamaño de la puerta. Yo no sé si a ustedes les ha tocado que haya puertas chiquitas y que se tengan que agachar. Los que estamos chiquitos no batallamos, ¿verdad? Pero los que están grandes, pues sí tienen que agacharse un poquito y entonces hacerse al tamaño de la puerta para pasar. Ese precisamente es el símbolo, vean lo importante de la puerta santa. Más allá de ser una puerta como mágica, es el símbolo de Cristo. Tenemos que hacernos como Cristo para poder pasar por esa puerta, para poderla atravesar. En algunos lugares que se ha abierto la puerta santa, por ejemplo en Roma, en las basílicas principales, cruzas la puerta santa y enfrente está un crucifijo, porque ese es el símbolo. Has cruzado por Cristo, ¿verdad? ¿Y a dónde te lleva? A Cristo mismo, ¿verdad? Y aquí en nuestra diócesis tenemos los santuarios, tenemos las basílicas, donde nosotros podemos ganar esta gracia. No se nos olvide, ¿verdad? No se nos olvide. Creo que se nos ha olvidado y hemos dejado desaprovechar mucho este año de gracia, esta gracia, esta misericordia que Dios tiene con nosotros, porque pasar por estas puertas arrepentidos, pasar por estas puertas llenos de esperanza en Cristo, nos da esa vida nueva y nos da esa gracia. Podemos ganar la indulgencia plenaria, ¿verdad? La remisión plena, ¿verdad? De todas las penas, ¿verdad? Y el Papa Francisco, cuando nombró este año de la esperanza, porque él lo nombró, porque él lo convocó, ¿verdad? Y lo empezó allá en la Navidad del año pasado, concedió incluso a aquellos que recibieran esta gracia de la indulgencia plenaria, poderla ofrecer por 2 personas difuntos, ¿verdad? Cuando se ofrece por difuntos, por 2, ¿verdad? Generalmente siempre es solamente o por uno, el que la aplica, el que pasa, el que hace ese esfuerzo, ese caminar hacia el lugar santo, o por un difunto. Pero en este año de gracia y de bendición, el Papa Francisco dijo, si es por difuntos, vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es esta gracia, ¿no? Es esta gracia que Dios quiere, lo que ahorita pasó en la hora santa, ¿no? Cómo es que Jesús va al encuentro de cada uno de nosotros, porque quiere que todos nos salvemos, que todos nos encontremos con Él, que todos digamos, como dijimos en esta hora santa, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza. Por eso es que de esta manera, fíjense cómo la Iglesia nos va ayudando de una y de otra forma para que Cristo sea nuestra esperanza, pero a veces andamos tan perdidos, ¿verdad? Preocupados en otras cosas. Entonces, ojalá que podamos, durante este tiempo que nos queda, hasta el 6 de enero del próximo 2026, que se termina este año jubilar de la esperanza, pasar lo más que se pueda, ¿verdad? Aprovechar esta gracia, ir a estos lugares santos, ¿verdad? Aquí en Querétaro tenemos la catedral, desde luego, tenemos los santuarios diocesanos. Por cierto, aquí hago un espacio, ¿verdad? Estamos haciendo ahí un proyectito que en unos 15 días más se los vamos a mostrar con jóvenes muy, muy talentosos de aquí de nuestra parroquia, ¿verdad? Spoiler, ya les vamos a hacer aquí, les estoy haciendo spoiler, pero les vamos a mostrar todos los santuarios que tenemos en nuestra diócesis, porque luego no sabemos ni cuáles son nuestros santuarios, ni dónde quedan nuestras basílicas. Tenemos 2 basílicas y tenemos, me parece que 8 santuarios, si no mal recuerdo, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los santuarios? Del pueblito es basílica. Bueno, las basílicas, más fácil, a ver. Tenemos 2 basílicas. La de Soriano, vean, Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona diocesana, y la de el pueblito, que recientemente fue elevada a esta dignidad de basílica, ¿verdad? ¿Y santuarios? La congregación. Schoenstatt, no. No. La cruz, sí. ¿Cuál más? El santuario de la cruz. Nuestra Señora de los Remedios, muy bien. ¿Cuál más? San José, muy bien. ¿Cuál más? No puedo con el 4. Apúrenle para que sea 5 porque no puedo con el 4. ¿Cuál?
¿Cuál más? En San Juan del Río hay 2. Digo, uno en Amialco también. De la Preciosa Sangre. ¿Cuál más? San Juan del Río. Nuestra Señora de Guadalupe, en la parroquia del centro de San Juan del Río. ¿Cuál más? Ya lo mencionamos, San José Iturbide. Muy bien. ¿Cuál más? El Santuario de la Vida. ¿Ubican la fuente de Neptuno? Atrás de la fuente de Neptuno hay una iglesia muy pequeñita, es el Santuario de la Vida, ¿verdad? Ahí está el Santuario de la Vida. ¿Cuál más? Creo que ya son todos, ¿no? Creo que sí, ya son. Ah, no, falta uno. No, Santo Toribio, falta otro entonces. Santo Toribio, de veras que recientemente acaba de ser nombrado, ¿verdad? Falta uno más. Ya los Remedios ya. Está en la Sierra de Querétaro. ¿De qué? No. Del Santo Niño y de Santiago Apóstol, ¿verdad? Son 8 santuarios. Hay que hacer como un tour, ¿no? Por ellos, sería bueno, ¿verdad? Sería bueno que por ahí hiciéramos un tour. Ya después le platicamos al Padre, ¿verdad? Plazamos la inquietud a ver qué dice. Bueno, fíjense que es padre que tengamos estos santuarios y es una riqueza que tenemos y que allí nuestra semilla se vuelve en semilla de esperanza, porque es allí estos lugares donde nos encontramos con Dios, donde recibimos la gracia y donde nosotros vamos creciendo en ella. Entonces, hermanos, hay que aprovechar este año de la esperanza, que por lo menos unas 10 veces vayamos de aquí a que termine. Si se puede más, ¿verdad? Porque es una oportunidad que tenemos. Bueno, segunda cosa, una vez que hemos abordado esta parte del año de la esperanza, segunda cosa muy importante. Yo quisiera reconocerles, no porque sea barbero, pero sí quiero reconocerles de verdad a cada uno de ustedes su labor, su amor por la iglesia, que lo manifiestan cada 8 días. Yo me quedo admirado de verdad de su generosidad al poner los puestos de la kermés, al estar al pendiente de sus servicios. Implica esfuerzo, implica creatividad, implica tiempo, implica muchos otros aspectos, incluso desembolsar de nuestro dinero, ¿verdad? Y esto lo hacen ustedes cada 8 días. Entonces, que verdaderamente nos ponen a nosotros un ejemplo muy grande de generosidad ustedes. Entonces, qué bueno que hacen esto, qué bueno que tienen esta generosidad con Dios y con su iglesia, porque es para eso, para construir la iglesia, no solo física, sino a través de ello, si se dan cuenta, estamos construyendo esa iglesia espiritual, porque me siento equipo, porque soy parte de un todo, ¿verdad? Existe un peligro muy grande de tener tantos grupos en una parroquia. Y existe muchos beneficios, pero un peligro muy grande. Los beneficios son muchísimos, ¿no? Entre ellos podemos ver en estos grupos esa pluralidad de nuestra iglesia. Cómo es que Dios a todos nos ha dado dones, a todos nos ha dado virtudes, a todos nos ha dado cosas que podemos poner al servicio de los demás, y que cada grupo tiene su distinción, que todos suman, pero también en medio de tantos grupos podemos llegar a tener una cosa que a veces se llega a dar: pensar que mi grupo es el más importante, pensar que mi grupo es el más valioso, pensar que mi grupo es el que cuenta. Y eso lo podemos ver a veces incluso en la formación, ¿verdad? Es que yo aparté el salón, es que yo aparté este momentito para estar con mi grupo, y solamente mi grupo, ¿no? O excluir a los demás, pensar que son guetos, como en los poderes, ¿verdad?, del mundo, pensar solamente este grupito porque ellos pertenecen a este grupo.
que al Sagrado Corazón de Jesús, que no se sientan aludidos nadie, ¿eh? No lo digo por nadie, lo digo por todos, ¿verdad? No por nadie, sino por todos. Y que a los del coro, que a los de, no sé, las catequistas, que a los carismáticos, que a los monaguillos. No somos grupos de poder. No somos grupos de poder. Somos grupos que formamos un grupo más grande. ¿Y ese grupo más grande cómo se llama? Iglesia, debemos de ser parte de esa iglesia. Y por eso cuando son las kermeses, cuando son estos momentos, por ejemplo hoy en el retiro, que qué bueno que al Padre Miguel, nuestro señor cura, nos ha convocado a este retiro, porque esto da esa fuerza a estos grupos, esto nos hace sentirnos parte de una familia. No dijimos solamente para los carismáticos, solamente para los monaguillos, dijimos para todos que formamos esta iglesia, y a todos nos ayuda porque Dios nos habla a todos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nos sentimos parte y qué bueno que cooperamos, que ayudamos con gran generosidad. De verdad que esos son gestos muy bonitos que ustedes tienen y que es bueno reconocerlos porque eso es padre, no en todos lados se ve, y yo aquí en medio de ustedes de verdad que me he sentido así. Y me he sentido muy bien con ellos, ¿verdad? Luego son tan generosos con uno, las apariencias se engañan, ¿eh? Luego yo digo, piensan que el Padre come mucho, yo creo, ¿verdad? Porque sí me dan luego a veces Padre, y me dan un topper y otro topper, y bueno, lo bueno que tengo allá mi refri en el seminario, que si no yo creo que se me echa a perder la comida, ¿verdad? Allí ya tengo para varios momentos. Entonces, de verdad que gracias por su generosidad, porque son una familia muy bonita y muy buena, muy generosa. Bueno, pensemos de manera concreta en esta cuestión. Ya hemos unido, vayamos uniendo, porque así como hemos dicho que todos los grupos son un todo lo que estamos viviendo en este retiro es un todo. No es más importante la primera plática, no es más importante la hora santa, ni la segunda plática, sino es el conjunto, el conglomerado de todo lo que me voy a llevar. Por eso hemos leído al inicio esta parábola con la que empezamos la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de manera concreta. Dice, salió el sembrador a sembrar. Y al sembrar, dice, algunas las depositó en el camino. ¿Qué sembrador tan tonto podemos llegar a pensar, verdad? Pero si decimos eso de Dios. ¿Y ustedes creen que Dios hace eso nada más así porque sí? No. Fíjense que cuando era diácono, bueno, sigo siendo diácono porque eso no se nos quita, ¿verdad? Tenemos que ser servidores. Pero cuando estaba ejerciendo apenas el ministerio del diaconado, me tocó vivir con don Mario de Gasperín, nuestro obispo emérito, y acompañarlo ahí en sus recorridos, a donde él fuera, ¿no? Durante casi 6 meses. Y era un hombre muy travieso. Una de las travesuras que me hacía era que sembraba, en todos lados andaba sembrando. Y sembraba que semillitas de chile, que de jitomate, que de tantas cosas que a él le gustaba sembrar, hasta de flores, ¿no? Y luego nada más me llamaba y me decía, diácono, ven. Y ya yo iba, ¿no? Y decía, ¿qué pasó, señor? Ve a fijarte allá, dice, a aquella maceta, porque están haciendo algo. Y yo dije, ¿están haciendo o alguien sembró algo? ¿Ah? Y yo dije, bueno, está bien. Tuve que comprarme mis macetitas, porque si no, dije, ¿dónde las voy a trasplantar? ¿Ah? Ahí no podían crecer. Desde luego allí, al crecer, como dice la parábola, iban a ser sofocadas por aquello que estaba más grande. Entonces tenía que trasladar a otras macetas. Llené la casa de macetas. ¿Ya? La casa estaba llena de macetas cuando me tocó partir de allí. Y lo mismo pasa aquí con la parábola. A ver, el sembrador dice, salió a sembrar. Y no fue casualidad que pusiera esas semillas en el camino. No fue. Quiso ponerlas allí para ver, ¿verdad? La destreza, para ver qué es lo que nosotros tenemos para hacer con esas semillas. Y dice, en el camino
desde luego, pues fueron pisadas y fueron comida para los animales, porque no estuvimos al cuidado. Esa semillita que te han dado, no la tiren, ¿no la han tirado? Ya nos pusieron efectos especiales, ¿verdad? Bueno, no tienen su semillita porque quiero que se la lleven y que la recuerden, ¿verdad? Sobre todo en esos momentos que vamos a pasar por tribulaciones, y que recuerden esto, más allá de lo que dijo el Padre, aquel Señor me llamó, aquel Señor me motivó en este momento concreto de mi vida, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, salió el sembrador a sembrar, las puso en el camino, y dice, fueron pisadas algunas. ¿Por qué? Jesús da la explicación. Viene el diablo y se lleva esa semillita de su corazón. Cuando tú sentiste el deseo de servir a Dios, independientemente del grupo que tú hayas tenido, había ese deseo. Jesús puso esa semillita en tu corazón. Y entonces, ¿qué pasó? A lo mejor llegaron las primeras desilusiones, ¿verdad? Porque dice el mismo Señor, si te decides a servir, prepárate para la prueba, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron tus primeras desilusiones en el servicio? ¿Cuáles fueron? No me las digas, espero que no las tengas, pero yo creo que todos en algún momento las tuvimos o las tenemos, ¿verdad? Como en la vocación también, ¿verdad? A lo mejor pensaste, el matrimonio es color de rosa, ¿verdad? El sacerdocio es color de rosa, y vienen los primeros momentos difíciles, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Porque allí viene el diablo, dice, y se quiere llevar esa semillita para que no nazca, para que no crezca, para que no germine. Y entonces te dejas pisar, te dejas comer, ¿verdad?, por los demás. ¿Cuáles fueron esas primeras situaciones que pasaron en tu servicio? ¿Cuáles fueron esas primeras desilusiones que te llevaste? ¿Cuáles fueron? Bueno, eso en primer lugar. Después, dice, puso otras en las piedras, ¿verdad? Pero dice, por la falta de humedad no crecieron. Y Jesús da la explicación. Dice, son aquellos que creyeron por un tiempo, pero después vino el desánimo. Y eso hizo que no pusiera la raíz en lo profundo de esa tierra. ¿Cuáles son las veces que te has desanimado en tu servicio? ¿Cuáles son las veces que te has sentido así sembrado entre las piedras? ¿Verdad? Porque no estás echando las raíces, no has abierto a lo mejor tu corazón, y entonces pues no puede penetrar esa semillita en lo profundo. ¿Cuáles son las veces que te has desilusionado y que has dicho, híjole, creo por un momento, pero después vienen los problemas? Allá en otra parroquia, aquí no. Allá en otro lugar, híjole, es que ya hoy, fíjense que, paréntesis antes de contarles lo otro, hoy vivimos un mundo muy plagado de influencers, ¿verdad? Hasta la palabra hoy es muy común en las redes sociales, y queremos desde luego la titularidad, queremos desde luego el aparecer, el estar. Hace poquito aparecía la palabra de Dios el domingo, ¿verdad? Y les decía, ¿a quién no le gusta el cuadro de honor? ¿A quién no le gusta que le digan, lo hiciste muy bien? ¿A quién no le gusta que le digan, cantaste muy bien, leíste muy bien la palabra de Dios? Muy bien, este mes juntamos 60 despensas. ¿A quién no le gusta que le digan eso? A todos, a todos. Pero en medio de ese decir, podemos llegar a perdernos porque pueden existir los problemas. Yo quiero sobresalir y yo no quiero que tú sobresalgas. Y esa es una problemática, digo, de siempre, pero de manera especial en nuestros días, muy de nuestros días. Y por eso tanta influencia, ¿verdad? Tantas cosas. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese deseo, ese gusto por querer estar.
Y creo que hoy más que nunca tenemos que tomar la figura de San José, aquel hombre que supo ser líder, no poniéndose en el primer lugar, sino poniéndose en el segundo lugar, sabiendo lo que tenía que hacer, pero en el segundo lugar, porque en el primero iba Dios, en el primero iba Dios. Y a veces se nos olvida eso en nuestro servicio, queridos hermanos. A veces se nos olvida que no es para mí, que yo no soy la puerta, sino la puerta es Cristo. Que yo no soy la referencia es Cristo, ¿verdad? Cristo. Entonces, cuando existen estos problemas, a veces nos puede llegar a pasar esto, que entonces me desilusiono, pienso que no es por aquí y que incluso reniego, ¿verdad? Que digo, no hombre, pues en mi casa estaba mejor. Allá nadie me dice nada, allá con nadie guerreo, allá con nadie me peleo, allá con nadie discuto, llego a la iglesia y allá con todos, ¿verdad? Esto pasa. Y estas son las semillas que cayeron en esas piedras. Otras, dice, cayeron entre abrojos, entre espinos, pero crecieron más esos espinos, esos abrojos, que la semillita que creció se sofocó. Y Jesús da la explicación de que estos abrojos, estos espinos, son las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Porque eso siempre está, ¿no? En nuestro corazón, como les decía hace ratito, eso siempre va a estar. Y son esas tentaciones que el mal va poniendo en nuestro servicio. Y a veces las hace mucho más grandes para que esa desilusión también sea mucho más grande y entonces perdamos esa paz. Perdamos ese anhelo de querer servir al Señor. Perdamos ese anhelo de querer estar con Dios, de querer entregar mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mis ganas, mis virtudes, mis talentos al servicio de Dios y de mis hermanos. Esos son los abrojos, esos son las espinas. A ver, piensa en esos abrojos. ¿Sí tenemos abrojos, espinas en la vida o no? Sí. Bueno, piénsalos, ¿verdad? Piénsalos de manera concreta. Porque este retiro precisamente tiene esa intención. No le vais a decir, tú eres mi abrojo al de lado, Porque entonces sí, ahora sí vamos a salir más peleados que ayer. Entonces, no. A lo mejor sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser quizás. No me vean a mí, no vayan a decir, el padre es mi abrojo. Entonces sí, ya está más feo el asunto. Pero, pues es que esto pasa, y debemos de pensarlo porque si no lo bajamos así a nuestra vida en cosas concretas, ¿cómo lo vamos a trabajar? Podemos llegar a decir, la palabra de Dios estuvo muy bonita, qué padre, habló el padre. Yo me acuerdo que a mi abuelita, nada más no le digan, eso lo cortan ahí al video, no le vayan a decir que lo vea. Pero yo me acuerdo que mi abuelita siempre le preguntaban, ¿verdad? A propósito, mis tíos son medios mulas, no crean, si somos mulas también, ya viene de familia. Y entonces llegaba mi abuelita de la misa bien emocionada, ¿verdad? Y decía, porque mis tíos son recios para ir a misa, una vez les compartía, luego envío, tenemos un grupo familiar y les envío un mensajito los domingos, buen día, Dios les bendiga, recuerden que hoy es día de ir a misa, ¿verdad? Más de alguno le da me gusta, más de otro hasta otras cosas pone, no les cuento ya más, pero sí, y así siempre ha sido, ¿no? Y la abuelita llegaba bien contenta de la misa, bien contenta. Mi abuelito igual, él le gusta mucho silbar, llegaba bien contento, chifle desde por allá que venía, ya sabíamos que ya venía, ¿verdad? Y entonces le decían mis tíos, ¿y de qué trató la misa, mamá? ¿De qué trató? ¿Quién sabe? Pero el padre habló bien bonito, ¿verdad? Bien bonito. Así podemos llegar a caer nosotros, ¿verdad? Es que habló bien bonito. ¿Qué dijo? Sabrá Dios. ¿Ah? ¿Qué me dijo la palabra de Dios? ¿Quién sabe, no? Estaba bien bonita la lectura. ¿Qué me dijo? ¿Quién sabe? Por eso tenemos que bajarlo a las cosas concretas. Piensa entonces, a ver, hasta aquí, porque ya viene la última parte. Ya con esto ya voy a terminar, Dice... El sembrador salió a sembrar. Las primeras semillas cayeron en el camino.
¿Cuáles fueron tus primeras desilusiones, tus primeros conflictos ahí en tu servicio? Las segundas, en las piedras, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te desanimó? ¿Qué fue lo que te hizo creer solamente por un tiempo y después ya no? Incluso renegar, ¿no? Y después finalmente, ¿cuáles son esos abrojos? ¿Cuáles son esos espinos que a veces crecen más grandes que tu fe, que tu amor, que tu caridad, que tu generosidad, la cual ahorita te reconocía? ¿Cuáles son esos abrojos más grandes que sofocan nuestra vida? ¿Cuáles son esos placeres de la vida, esas riquezas, esas preocupaciones que a veces te hacen perder el sentido de tu servicio? Hace poquito también les platicaba, es que esto es cierto, las cosas que pasan en la familia implican muchísimo y a veces podemos llegar a decir, es que mi esposo, o es que mi esposa, o es que como mis hijos no cambian, o es que como tengo hartos problemas en la casa, ya no voy a servir. Y les platicaba hace unos días, recordarán, por allí en un domingo les decía cómo es que hace poco, como 6 meses, me tocó hacer una investigación cuantitativa a los seminaristas sobre cuáles eran los motivos por los cuales dejaban el seminario. Y uno de los grandes motivos era el poco apoyo que había en la familia. Y esto puede ser también parte de nosotros, pero claro, no es una excusa, es claro una parte, pero no es que eso determine. Es como cuando uno puede llegar a crecer y decir, es que en mi infancia pasó esto, es que en mi infancia, pues sí, la infancia, las cosas que nos pasan, no solo en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, nos marcan, pero no van a determinar nunca nuestras acciones que vamos a ir ejecutando, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestra vida. Todo nos va marcando, pero no determinará jamás aquello que nosotros hacemos. Lo que determina es nuestra actitud de respuesta, porque nosotros somos los últimos, los que damos ese sí o ese no, los que decimos sí me aviento o no me aviento, y a veces tenemos que ser aventados, ¿verdad? Porque si no, pues, no, ¿cómo le vamos a hacer? Nos tiene que pasar como aquel que, ojalá que nunca les pase, ¿verdad? Lo lanzan a la piscina y tiene que ponerse a nadar porque si no se ahoga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos que echarle todas las ganas, ¿verdad? Finalmente, aquellas semillas que sembró el sembrador en tierra buena, dice, crecieron y dieron sus frutos a su tiempo. Tú eres esa tierra buena. Tú eres esa tierra buena. Y si en el momento de tu vida que Dios te llamó al servicio, tú sentiste que estabas todavía en una tierra dura y que no estaba dispuesta, porque una tierra se tiene que preparar para sembrar, si no, pues no nace, se queda dura, ¿verdad? Si no estaba dispuesto tu corazón para recibir esa palabra en ese momento, hay que hacerle como le hacía el Padre Miguel cuando el obispo sembraba semillas en todos lados, ¿verdad? Trasplantarlas. Veo que esta semillita está creciendo, veo que este anhelo de servir a Dios está creciendo en esta realidad que me circunda. No puede crecer bien, la tengo que trasplantar. ¿Y a qué la tengo que trasplantar? A un cambio de vida personal, ¿verdad? Porque a veces podemos llevar esa excusa que hace ratito les decía. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que los del grupo, es que mi coordinadora, es que el padre. Pero es que tú, ¿verdad? Tú eres el que el Señor va a poner esa semillita allí en tu corazón. Pues ojalá que esto nos sirva de algo, nos ayude. Sigamos recordando esta aclamación. Dichosos los que perseveran hasta dar fruto, ¿verdad? Pues que demos abundantes frutos, queridos hermanos, que no nos rajemos, ¿verdad? A rajarse a su casa, van a decir, estoy en mi casa, padre. No hay que rajarnos porque vale la pena seguir al Señor, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? En medio de las pruebas, de las tribulaciones, de los espinos,
de que pasa uno por un camino que no está dispuesto, por unas piedras que a veces pues uno no puede echar raíces, en medio de todo, Dios nos acompaña. Por eso es importante que también te repitas constantemente esto. Creo que 2 signos que nos podemos llevar hoy. La semillita, ¿verdad? Recordando que es Cristo que siembra, que es el sembrador y que sale y siembra esa semillita en tu corazón, bien dispuesto, ojalá que así sea. Y también esta frasecita, ¿no? Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza. Solo en medio de nuestras tribulaciones, reconociendo a Dios como nuestra esperanza, podemos salir adelante. Pues que el Señor así nos lo conceda, que así sea. Vamos a tener un tiempecito, me parece, 5 minutos yo creo que sí, para que podamos desentumirnos. A ver, levántense, pónganse de pie. A ver, vamos a empezar hacia allá y luego hacia acá. Vamos a hacerle así, a ver, hacerle como los elefantitos, y luego del otro lado, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a decir ahora, por aquí va pasando un joven de Galilea. Ahora por el otro lado, por aquí va pasando un joven de Galilea. Por aquí va pasando un joven de Galilea. Por aquí va pasando un joven de Galilea. Y me dijo cómo alabar a Dios. Y me dijo cómo alabar a Dios. Y cuando diga las manos arriba, van a decir, las manos arriba. Pero como si hubieran desayunado. ¿Vale? A ver, las manos arriba. Las manos abajo. No, abajo es O. Las trampas, ¿eh? A ver, las manos arriba. Las manos abajo. Las manos arriba. Manos abajo. Y cuando diga alabando a Dios, damos una vuelta y decimos ¿sale? ¡Alabando a Dios! Pero ahora como si estuvieran bien desilusionados la U, ¿eh? A ver. ¡Alabando a Dios! Eso. Las manos arriba. Las manos abajo. Las manos arriba. Manos abajo. Alabando a Dios. ¿Se lo grabaron? En el siguiente descanso se los vamos a poner. Bueno, ya abrieron un poquito los ojos, se despertaron. Vamos a continuar con nuestro retiro.